Buenas tardes a todos, bienvenidos a Algo para Decir. Esta vez me gustaría hablar acerca de cuando la oración es lo único que me queda. Muchas veces hemos dicho esta frase, ¿verdad? Orar es lo único que me queda ya. Y para hablar de este tema me gustaría mencionar a David, el pastor de ovejas, el famoso rey de Israel, que compuso 73 de los himnos y oraciones que están plasmadas en el libro de Salmos. En sus escritos normalmente se pueden notar sentimientos de ira, de amor, de temor, de confusión, de rabia, pero que demuestran que la forma más adecuada que podemos expresar nuestros sentimientos a Dios es a través de la oración. Y para esto me gustaría que leamos algunos de los salmos que David compuso, como por ejemplo el Salmos 23. El famoso Salmos 23 que a lo largo de la historia ha sido el más leído, el más usado para canciones, para hacer vídeos, para diferentes mensajes bíblicos. Y es que en este salmo demuestra uno de los mayores mensajes de confianza que puede tener alguien por Dios. Mira lo que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este salmo fue escrito por David cuando tenía aproximadamente 16 o 17 años. Era jovencito, acababa de ser ungido rey de Israel, pero yo me puedo imaginar que cuando compuso este salmo, él estaría con sus ovejitas dándoles de comer, y él pensaría: así como yo miro y cuido que no les falte ni comida ni agua, así eres tú, Señor. Por eso dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él asociaba su trabajo actual a cómo Dios era con él. Y evidentemente a esta edad, 16 y 17 añitos, poca experiencia se tiene, ¿verdad? Entonces igual David tendría poca experiencia de vida. Él no tenía un cargo público, él estaba soltero. Él todavía no había vivido muchas de las cosas que iba a vivir más adelante, pero él reconocía quién era el Señor. Y él dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. No se registra en ese momento que él haya pasado por algún valle de sombra y de muerte, pero conocemos la historia que él pasó por muchos valles de sombra y de muerte. Entonces seguramente esta fue una palabra profética que diría, pero que evidentemente en muchos de esos valles él sintió temor. Por ejemplo, en el Salmo 59, en este salmo que David escribe, el contexto de este salmo ya era más grande. David, él había pasado ya algún tiempo desde que fue ungido, había matado al gigante Goliat, se había casado ya, su suegro era Saúl, pero su suegro quería matarlo. Así que él envió a hombres para que vigilaran en la noche su casa, para el siguiente día matarlo. Así que la esposa de David le dice: tienes que huir. En ese momento, en esa huida, en esas situaciones que David compone este salmos, y dice: líbrame de mis enemigos, Dios mío, ponme a salvo en lo alto, lejos de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que hacen iniquidad, y sálvame de los hombres sanguinarios, porque he aquí han puesto emboscada contra mi vida. Hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado, Señor, sino sin culpa mía, corren y se preparan contra mí. Despierta para ayudarme y mira. El versículo 9 dice: a causa de su fuerza esperaré en ti, porque Dios es mi baluarte. Mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro. Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos. Dice en el 16: pero yo cantaré de tu poder, sí gozoso cantaré por la mañana tu misericordia, porque tú has sido mi baluarte y un refugio en el día de mi angustia. Lo que me llama la atención de este salmo es que ya no inicia como el Salmo 23, cuando dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aquí inicia diciendo exactamente cómo se siente: líbrame, Señor, de mis enemigos. David no tenía una estructura para orar, un inicio, una mitad, un final. Normalmente las oraciones de David eran
literalmente cómo él se sentía. Y aunque es verdad que en estas oraciones se puede notar que al principio él indica cómo se siente, pero que a lo largo de la oración expresan palabras de fe, expresa más adelante quién es el Señor, David en todas sus oraciones era extremadamente sincero con el Señor. Cuando él está narrando en este capítulo, él está narrando y le dice: Señor, han puesto una emboscada contra mí. Él está diciendo lo que está sucediendo. El Señor conoce todas las cosas. ¿Por qué habría de ser necesario contar los detalles? Cuando nosotros pasamos por una situación difícil, a veces pensamos que no es necesario contarle al Señor todo, porque Él ya lo sabe. Pero es que nuestra alma no necesita. Necesitamos poder desahogarnos con el Señor y poder contar todo lo que nos está sucediendo. Cuando nosotros hacemos esto, literalmente nuestra alma encuentra reposo porque nos desahogamos con la mejor persona que podemos hacerlo. A lo largo de este capítulo, en el versículo 9 dice: mi Dios en su misericordia vendrá a mi encuentro y Dios me permitirá mirar victorioso sobre mis enemigos. Él aún no era victorioso en ese momento, él estaba siendo un fugitivo, pero él estaba diciendo: Señor, yo voy a salir victorioso. Esto demuestra que David tenía fe, porque él llamaba las cosas que no son como si fuesen. Sus pensamientos eran de fe. En la Biblia dice que tal cual es el pensamiento del hombre, así es él. Su fe le ayudaba a continuar. Su fe le ayudaba a seguir creyendo lo que Dios dijo que haría de él. Lo que le ungieron, el momento en que le ungieron, en el momento en el que le dijeron que él iba a ser rey, ese momento llegaría, a pesar de todo lo que él estaba atravesando. Él sabía que lo que Dios dijo lo iba a hacer. Por eso, en los siguientes versículos también dice: yo cantaré, Señor. Habla con verbos en futuro, porque él dice: yo sé que voy a salir de este momento difícil, Señor, tú vas a cumplir. Cuando nosotros hacemos oraciones así, ¿sabes lo que provoca en el enemigo? Él dice: lo que yo creí que lo iba a destruir, lo hizo más fuerte. Y estas son una de las cosas que hace que el enemigo resista. Otro de los salmos que David compuso fue el Salmos 34. En este momento que también está siendo perseguido por Saúl, va a la región de Gad y se encuentra con el rey Aquís y le reconoce quién es David. Entonces, para David poder huir de esa situación, finge estar loco y empieza a hacer garabatos en las paredes. Y también finge tirar saliva por el mentón para que parezca más su locura. En ese momento el rey lo expulsa del palacio y David hace esta oración: bendecirá al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Y a partir del versículo 3 dice palabras como esta: engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. El 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Este tipo de oración muestra dos cosas. Una, que no era solamente una oración dirigida a Dios, sino que eran palabras que David decía a otras personas. Es que pasa que cuando nosotros estamos atravesando problemas muy difíciles, el Señor permite que de las pocas fuerzas que tú puedas tener, puedas levantar a otros y tú puedas decir a otros quién es el Señor. Seguramente estas palabras las estaba diciendo David a las personas que estaban con él, a su inicial ejército, podríamos decir. Y no te sorprendas cuando en momentos difíciles, en los más difíciles, en los que no te quedan más fuerzas que solo para llorar, te vengan a buscar y te pidan consejo y te encuentres con noticias en las que tú necesitas alentar a otros cuando realmente el aliento lo precisas tú. Pero esto Dios lo permite porque en medio de la aflicción el Señor te va a dar las fuerzas para poder decir a otros quién es Dios. El Espíritu Santo te va a dar las palabras adecuadas para que tú puedas levantar a otros a pesar de la aflicción que tú puedes estar pasando en ese momento. Y eso produce cuando tus oraciones son sinceras, cuando tus oraciones inician con un líbrame, Señor, ayúdame, estoy pasando por una situación así, pero yo sé que de todas las aflicciones que tenemos, tú nos vas a librar, que fue lo que le dijo David a la gente que estaba a su alrededor, que están en este salmo precisamente. Les dice en el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Señor. Otro de los salmos que compuso David fue el Salmo 56. En este salmo, David, que
sigue siendo perseguido por su suegro, hace como una estrategia militar y dice, me voy a ir a donde Saúl no creo que vaya, al pueblo enemigo, a los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de Saúl, así que dice, yo me voy a meter en la boca del lobo, por decir así, y así ahí Saúl no me perseguirá más. Entonces David decide ir ahí, pero lo que sucede es que los filisteos también reconocen quién fue David. David había matado a su soldado estrella, a Goliat. Así que ahora David no solamente estaba perseguido por Saúl, sino que también estaba perseguido por un pueblo entero que durante todo el día y en cada momento buscaban cómo matarle. Mira lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime, combatiéndome todo el día. Mis enemigos me han pisoteado todo el día, porque muchos son los que con soberbia pelean contra mí. El día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todo el día pervierten mis palabras, todos sus pensamientos contra mí son para mal. El 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En estas palabras, David está diciendo, Señor, ¿qué me puede hacer el hombre ya? Yo confío en ti. Tenía palabras de confianza, a pesar de que estaba viviendo una situación tensa y ansiosa 24 horas del día. Cuando nosotros estamos atravesando una situación muy dura, que nos provoca ansiedad, estrés constante por una situación familiar, por una situación laboral, es muy difícil tener palabras de confianza. Pero cuando nosotros somos sinceros en nuestra oración, y yo insisto con esto, y nosotros podemos decir al Señor, mira, yo me siento así, mira todo lo que están haciendo contra mí, como decía David, están buscando cómo matarme en cada momento. Pero Señor, yo confío en ti. Cuando tú eres sincero, el Espíritu Santo te va a ayudar a decir las palabras que necesitas ser escuchadas en el mundo espiritual para que reconozcan quién eres tú, un hijo de Dios. El Señor te va a ayudar, el Espíritu Santo te va a ayudar a orar como conviene. Cuando tú tienes oraciones sinceras, cuando tú le dices al Señor exactamente cómo te sientes, sin importar cómo pretendas quedar delante de Él. Otro de los salmos que refleja la sinceridad de las oraciones de David fueron el Salmo 142. En este momento, David se escondió en una cueva del rey Saúl. Pero resulta que en esta cueva donde se estaba escondiendo David, entra Saúl para hacer sus necesidades físicas, biológicas. Entonces él está dentro, David, en un punto, me imagino que en un extremo, y Saúl, yo creo que un poquito más profundo que la entrada de la cueva. En ese momento es que David hace esta oración. Mira lo que dice. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor. Dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque estoy muy abatido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán porque tú me colmarás de bendiciones. ¿Qué le está diciendo, Señor? Por favor, yo ya quiero salir de esta situación para poder agradecerte. Él estaba en la misma cueva que Saúl. Me puedo imaginar lo cansado de la situación que estaba y del miedo que tenía. ¿Sabes? En esa situación, los que estaban con David le decían, este es el momento para que tú puedas matar a Saúl. Así que dice la Biblia que David corta un trozo de tela del manto de Saúl. Se habrá acercado tan sigilosamente a Saúl y le corta un borde del manto. Cuando Saúl sale de la cueva, dice la Biblia que David le dice, Majestad, Majestad. Yo me puedo imaginar la cara de Saúl cuando regresa a ver y dice, estaba en la cueva. David le dice, mira, yo pude haberte matado. Yo pude haberte matado en esta oportunidad y los que estaban conmigo me decían que este era el momento para hacerlo. Pero yo dije, no levantaré mi mano contra el rey, el ungido de Dios.
Le dice, mira mi mano, aquí hay un trozo del manto que yo corté. Y luego dice unas palabras que son impactantes. Y dice, que el Señor juzgue entre tú y yo, y que Él tome venganza por mí contra usted, pero yo no levantaré mi mano contra usted. David era un hombre de guerra, y aparentemente toda la situación era propicia para matar a quien le estaba persiguiendo. ¿Sabes? Cuando nosotros nos convertimos en hombres y mujeres de oración, y oramos en todo tiempo, da igual la situación, el Señor nos da sabiduría para entender los tiempos. David entendió que ese no era el tiempo de poner fin a la vida de Saúl, no sería así. Y tanto es el impacto de este momento, no solamente para la vida de David, no solamente para la vida de los que estaban con David, sino para Saúl. Su propio enemigo lo bendijo. Mira lo que dice en la Biblia. Y le dijo a David, eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras que yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano, y sin embargo no me diste muerte, porque si un hombre halla a su enemigo, ¿lo dejará ir sano y salvo? Que el Señor por tanto te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy. Mira, ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Su enemigo lo estaba bendiciendo. Cuando nosotros entendemos los tiempos, sabemos cuando el Señor te dice, espera. Nuestras manos pueden dañar un plan perfecto de Dios. Por eso es tan importante que tus oraciones no solamente sean sinceras, sino que nuestras oraciones sean en todo tiempo. En una cueva, en un momento de presión, en un momento en el que parece que fuera la oportunidad perfecta, pero que todavía no lo es. Esas oraciones provocan que a pesar de que nosotros tengamos el sartén por el mango, como se dice, podamos confiar en los tiempos del Señor, que no va a ser cuando nosotros queremos, sino a la manera como Dios quiere. David no solamente expresaba en sus oraciones en las diferentes etapas de su vida cuando fue perseguido por Saúl, cómo se sentía, el temor que tenía, las veces que decía con su boca, yo confío en ti, Señor, sino que él también aprendió a pedir perdón al Señor por sus pecados. Y los salmos más conocidos de estos, el Salmo 51 y el 32, cuando él peca con Betsabé y él reconoce su transgresión. Pero a mí lo que me encanta de estos salmos es cuando él le dice, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. David reconoce que se equivocó, pero a él no le interesa en este punto cuando ya es rey. Ahora estamos hablando de esta oración cuando David ya es rey. Ya no estaba perseguido por su suegro, él ahora es rey. Y él se equivocó, tomó una mujer que no tenía que tomar. Y él fue confrontado por un profeta. Le dijo, tú te equivocaste. Así que esta oración fue en ese momento. Pero a David no le importa si tiene que perder el reinado, si tiene que perder el dinero. A él lo que le importa es, Señor, no me eches de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. A lo largo de toda su vida, David entendió que lo más importante que él tenía era la presencia de Dios. Y que la oración no era lo único que le quedaba, era todo lo que tenía. Por eso, David siempre supo que la oración no solamente era en los momentos de angustia ni en los peligros de muerte que tenía, sino también cuando se equivocaba. El Salmos 37, este salmo refleja a un David ya anciano, cuando ya estaba en los años más altos de su vida. Mira lo que dice desde el versículo 23, dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor le sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Este David ya no es el David de 17 años del Salmos 23. Ahora este David es un David que tiene experiencia, que ha vivido muchos valles de sombra y de muerte, que ha vivido situaciones de pecado, que ya vio la promesa de Dios cumplida en su vida. Y él dice, nunca vi un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Él ahora puede escribir estas palabras, que todo lo que antes eran solo palabras de fe proféticas fueron reales.
David fue un hombre de oración, pero no oraciones con estructuras ni con diplomacia delante del Señor. Eran oraciones sinceras. Son las oraciones que le encanta al Señor. Yo no me imagino si mi hija le pasa algo, se cae o le sucede algo que le provoque dolor y viene a mí llorando, pero empieza diciéndome: mamá, tú que eres más alta, tú que ya eres mayor, tú que me diste a luz, te vengo a decir. Ella no me dice eso, y no creo que me diga eso ni cuando tenga ya 40 años. Ella cuando viene a mí me dice: mamá, mira lo que me ha pasado, mamá, mira lo que me hizo mi hermano, mamá, me caí. Ella viene y me dice lo que siente primero: mamá, estoy triste, mamá, ¿verdad? Ella no entra en conflicto con eso. Entonces yo la acojo y la consuelo, y estoy con ella. Y dice en la Biblia que si los padres damos cosas buenas a nuestros hijos y somos malos, cuánto más nuestro Padre que está en el cielo. Pero yo te animo a que en este tiempo tus oraciones puedan ser sinceras delante del Señor, que tú puedas decirle exactamente cómo te sientes. Siempre digo que el mejor escenario para poder tener una oración sincera son en los momentos más difíciles, porque ahí ya no te acuerdas de los ministerios, el ministerio que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, quién eres en la iglesia, quién eres en la casa. Cuando tienes momentos difíciles y vas a la presencia de Dios, eres hija de Él. Y como hija, tú te acercas y dices: Señor, esto me duele, esta situación ya no puedo más. Y esas oraciones son las que el Señor quiere escuchar de tu boca, porque entonces el Señor va a depositar en tu corazón, a través del Espíritu Santo, palabras de fe. No guardes silencio. No guardes silencio ante una situación que te está atormentando delante de su presencia. No tengas miedo de acercarte. No tengas miedo de decirle una y otra y 10 y 20 y 30 y 1000 veces cómo te sientes. Él es tu papá y Él quiere escucharte cómo te sientes. Aunque para otros esa situación sea mínima o no parezca tan grave, Papá Dios quiere escucharte y quiere escuchar oraciones sinceras, así como decía David. David, mientras estaba huyendo o mientras estaba en una cueva, hacía este tipo de oraciones. ¿Nunca te pasó que cuando estás en el autobús o has salido de casa o estás conduciendo, muchas veces las oraciones son silenciosas y solo brotan lágrimas de tu rostro por la situación que tú estás viviendo? Esas oraciones quedan registradas en el cielo, así como las oraciones de David fueron registradas en la Biblia, mientras él estaba huyendo, mientras él estaba pasando situaciones difíciles o mientras él estaba pasando un proceso a causa de su pecado. Esas oraciones fueron registradas en la Biblia para que tú y yo podamos entender cómo es Papá Dios. Así que podemos decir que la oración no es lo único que nos queda por hacer, sino es todo lo que tenemos. Que el Señor te bendiga.